En julio de 2025, Raquel Bollo volvió a ser protagonista de un episodio que muchos recordarán con claridad, especialmente quienes han seguido de cerca la intrincada y muchas veces cruel relación que ha tenido con la familia mediática. No es un secreto que sufrió humillaciones públicas y ataques dirigidos no solo a ella, sino también a miembros cercanos de la familia de Chiquetete. Este capítulo de su vida ha quedado grabado en la memoria colectiva de quienes siguen estas historias y saben perfectamente qué ocurrió. Por mi parte, sigo de vacaciones, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer de corazón todo el apoyo que estáis brindando al canal durante este periodo. La verdad es que sois una comunidad maravillosa y me siento afortunado por ello. Mientras tanto, no dejaré de traeros contenido diario, en especial vídeos sobre temas de actualidad a las 3 de la tarde y otros materiales de archivo que, creedme, son verdaderamente impactantes y dignos de revisitar. Recientemente, tuve la ocasión de repasar junto a vosotros uno de los análisis más contundentes que hizo mi compañera Mike Vasco en su canal, un repaso que considero imprescindible para entender mejor la situación que rodea a Raquel Bollo y a las Campos. Como ya sabéis, hasta mediados de julio seguiré de vacaciones, pero volveré a mi estudio para retomar el contenido habitual y la programación normal. Lo que más me llama la atención es la impresionante desfachatez y falta de trabajo que exhiben ciertas personas, que parecen no esforzarse por nada y viven a costa de la fama de sus familiares. Se dice, y no sin razón, que no hay nadie más perezoso que Raquel Bollo y su hermana. Según cuentan, ambas están casi sin hacer nada. La hermana, incluso, se está preparando para abrir una pollería, algo que parece anecdótico si lo comparamos con la hermana mayor, que inauguró el museo dedicado a Rocío Jurado. Todo apunta a que la intención es evitar el trabajo duro, con la broma de que, si los pollos se queman, pues que se quemen solos. En televisión, además, parecen necesitar permiso hasta para mover el pie derecho, un reflejo claro de cómo la fama y el linaje marcan sus carreras. Esto no es casualidad, pues todo está ligado a que su madre sea María Teresa Campos. Fuera de ese apellido, estarían desaparecidas en cualquier puesto modesto y sin relevancia alguna. Este detalle, aunque anecdótico, es la punta del iceberg para entender la arrogancia y el clasismo que muestran las Campos, tanto Carmen Borrego como Terelu Campos, quienes se pasean por la televisión con aires de superioridad, pero que en realidad no tienen méritos propios que justifiquen su presencia en pantalla. Como apunta Mike Vasco, solo están donde están por ser hijas de alguien famoso, y en cuanto a su profesionalismo, son bastante mediocres. Esta es la realidad que nadie se atreve a decir con tanta claridad, y creo que es fundamental partir de esta base para comprender lo que sigue. Durante años, hemos visto cómo una señora ha estado atacando a Rocío Carrasco con una vehemencia casi obsesiva, acusándola de ser responsable de la desaparición de un programa de televisión que, aunque discutible, tenía su público fiel. Lo grave no es solo la polémica que se generó, sino que ella misma fue quien manejó el cotarro, decidida a borrar cualquier rastro que no le favoreciera. Así, se eliminaron vídeos comprometidos y se destruyó de manera sistemática toda la hemeroteca de los últimos 14 años, como si quisieran hacer desaparecer la memoria de todo lo ocurrido. Uno de los momentos más reveladores es la escena en la que Terelu Campos le dice a Raquel Bollo que le pedirá perdón cuando vea el programa porque ella la ha defendido a capa y espada. Sin embargo, la realidad es muy distinta, y según el análisis de Mike Vasco, fue la propia Terelu quien pronunció una frase que Rocío jamás quiso decir, un detalle que pasa desapercibido para muchos pero que revela mucho sobre la manipulación que se ha llevado a cabo. Además, se ha llegado a insinuar sin pudor que Alma Bollo no es hija legítima de Chiquetete, una acusación que no solo es falsa sino ofensiva. La señora que hace estas afirmaciones no tiene problema en contar historias que parecen sacadas de una película de acción, mientras, paralelamente, recortan toda la hemeroteca donde se atacaba o defendía a Rocío Carrasco, con la intención clara de borrar del recuerdo del espectador cualquier evidencia que no les convenga. Para asegurarse de que no quedara ni una sola prueba que pudiera poner en peligro la versión oficial o revelar detalles incómodos sobre lo sucedido, llevaron a cabo una medida extrema y desesperada. Quemaron todas las cintas originales que contenían grabaciones, documentos y evidencias fundamentales. Estas grabaciones, que en condiciones normales deberían haber servido para esclarecer los hechos y aportar claridad, fueron destruidas intencionadamente en un acto que no solo roza lo ilegal, sino que también resulta profundamente cuestionable desde un punto de vista ético y moral. La quema de estas pruebas generó una gran conmoción y fue recibida con enorme enfado e irritación por parte de uno de los abogados implicados en el caso, un profesional del derecho que parecía llevar sobre sus hombros un peso insoportable debido a la gravedad del asunto y la presión que éste le suponía. Este abogado parecía atrapado en una especie de batalla constante,
casi obsesionándose con la búsqueda de la verdad y la justicia, mientras intentaba mantener la integridad del proceso en medio de un ambiente cargado de tensiones, secretismos y maniobras oscuras. El hecho de que se destruyeran pruebas fundamentales es una muestra más de lo turbio y complicado que ha resultado todo este entramado, un entramado donde los intereses personales y el control de la narrativa han prevalecido por encima de la verdad y la transparencia. Esta acción desesperada no fue más que un reflejo de la lucha encarnizada por ocultar ciertas verdades y manipular la percepción pública, evidenciando hasta qué punto algunas personas estaban dispuestas a llegar para proteger su posición o limpiar su imagen. La situación no mejoró con el fallecimiento de Chiquetete, un momento que en otras circunstancias podría haber servido para cerrar heridas, reconciliar diferencias y mostrar respeto entre los familiares y allegados, pero que en este caso se convirtió en un episodio aún más turbulento y conflictivo. Manuel Cortés, hijo legítimo del cantante, tomó una decisión que sorprendió y generó un gran revuelo. Se negó a llevar el féretro de su padre al cementerio. Este gesto, que puede interpretarse de muchas formas, provocó un aluvión de críticas y especulaciones en los medios de comunicación y entre los seguidores del artista. Algunos lo vieron como una forma de protesta o un reflejo de los conflictos internos y las tensiones no resueltas dentro de la familia. Además, el hecho de que Alma Bollo, quien se presenta como hija de Chiquetete aunque ella misma sostiene que no es hija legítima, fuera ni siquiera recibida ni invitada a participar en el funeral añadió más leña al fuego. Su exclusión no pasó desapercibida y abrió la puerta a un sinfín de críticas, debates y opiniones encontradas sobre la legitimidad de su vínculo con la familia, su derecho a ser reconocida y el papel que desempeña dentro de ese entorno tan complicado. La exclusión de Alma Bollo fue interpretada por muchos como un reflejo del distanciamiento y la división que atraviesa a esta familia, una familia marcada por secretos, resentimientos y heridas abiertas que aún no han encontrado cicatrización. En medio de toda esta controversia, una de las voces más destacadas fue la de Belén Esteban, una figura mediática con un perfil muy conocido y que no suele dejar indiferente a nadie. Belén Esteban expresó abiertamente que la actitud de Manuel Cortés y la exclusión de Alma Bollo tenían sentido, especialmente si se tenían en cuenta las graves denuncias de violencia que Chiquetete habría cometido contra la madre de Alma Bollo. Este fue uno de los pocos momentos en los que el discurso público pareció mostrar un atisbo de coherencia y sinceridad, al reconocer que había un daño real y profundo detrás de estas relaciones familiares fracturadas. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, tanto Manuel Cortés como Alma Bollo no quedaron exentos de recibir críticas y reproches por no haber asistido al funeral y no haber cumplido con las tradiciones familiares, lo que para muchos simbolizaba una falta de respeto o un alejamiento emocional que algunos no están dispuestos a perdonar. Esta dualidad de percepciones refleja perfectamente la complejidad del asunto, en el que las emociones, el pasado y las heridas no cicatrizadas conviven con las expectativas sociales y mediáticas que imponen ciertos códigos de conducta. En definitiva, esta historia está plagada de engaños, manipulaciones y enfrentamientos que no solo son familiares sino también mediáticos, un entramado que merece ser analizado con mucha calma y profundidad para poder comprender todas sus dimensiones y las motivaciones ocultas que han llevado a esta situación tan tensa y dolorosa. No se trata simplemente de un conflicto más, ni de una mera disputa mediática. Es un episodio cargado de emociones, verdades a medias, silencios incómodos y muchas sombras que aún no han sido aclaradas. Os invito a que no perdáis de vista este tema, porque queda mucho por descubrir y escuchar, y porque detrás de toda esta madeja hay verdades que pueden cambiar completamente la percepción que tenemos sobre estas personas y sus historias. Sin duda, es uno de los casos más impactantes y reveladores que hemos seguido en los últimos tiempos, una historia que nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que detrás de cada fachada hay capas de realidad que solo se revelan con paciencia, rigor y una mirada crítica. Madre mía, qué vergüenza y qué tristeza a la vez ver cómo ni siquiera se llevó el féretro al entierro. Es algo que habla por sí solo de la dimensión del conflicto familiar, de lo enredado y tóxico que ha sido todo este asunto. Entiendo perfectamente que, después de todo lo que Raquel Bollo sufrió a manos de su padre, Chiquetete, sus hijos hayan decidido no participar en esa ceremonia, y que su postura esté clara: apoyar y proteger a su madre. Es, desde luego, lo más lógico y coherente que puede hacer cualquier persona en su situación, aunque para algunos parezca que la lógica es un concepto ajeno o demasiado complicado. Lo cierto es que, cuando ves todo lo que vivieron y padecieron, no puedes esperar que las cosas sean normales ni sencillas, porque la herida está abierta y duele de verdad. El revuelo que se formó no fue para menos. Fue un auténtico estallido, un punto de inflexión donde la tensión acumulada explotó sin ningún filtro ni control. Yo mismo me sentía preparado para lo que viniera, como si llevara el cinturón de Rambo listo para la batalla, porque lo que pasó después fue aún más fuerte y escandaloso.
Todo comenzó a desencadenarse cuando Belén Esteban, que es una de esas pocas personas que no se callan y que siempre habla desde el corazón, salió a la palestra para denunciar abiertamente las palizas que Chiquetete le propinaba a Raquel Bollo. Y claro, como suele suceder en estos casos, lejos de recibir apoyo o comprensión, Belén fue objeto de una auténtica campaña de hostigamiento y ataques. Intentaron acallar su voz a toda costa, lanzándole todo tipo de improperios, e incluso golpes metafóricos, como si dieran manotazos o collejas para que se callara y dejara de sacar a la luz esa verdad incómoda para muchos. Lo que me parece incomprensible y muy preocupante es la obsesión por silenciar a quien habla con valentía y respalda su relato con hechos y sentencias judiciales. Raquel Bollo cuenta con varios fallos que demuestran la veracidad de sus denuncias, y esos documentos oficiales coinciden plenamente con lo que Belén Esteban y la opinión pública saben o intuyen sobre la violencia que sufrió. Entonces, ¿por qué se empeñan en tapar la boca a las víctimas? ¿Por qué, quienes se proclaman como los mayores defensores del feminismo y la lucha contra la violencia de género, son precisamente los que arremeten contra quien denuncia esas agresiones? Es una contradicción tan profunda que parece que la realidad se ha invertido. Han pasado de negar la violencia a convertirse en defensores del machismo más retrógrado, dando la espalda a las mujeres maltratadas y en su lugar defendiendo a los agresores con uñas y dientes, ejerciendo un tipo de violencia simbólica y mediática que ataca directamente a la víctima y a quienes la apoyan. Esta situación es delirante, absurda y tan injusta que cuesta creer que estemos presenciando algo así. Es como si todo el mundo hubiera cambiado de bando de repente, como si de repente lo correcto fuera callar a las víctimas y amplificar las voces de quienes ejercen violencia. Por ejemplo, se ha dado un altavoz enorme a personas que no cuentan con sentencias firmes ni legales, como Rocío Carrasco, mientras que se intenta desacreditar y silenciar a quienes sí tienen respaldo jurídico, como Raquel Bollo. Esto pone en tela de juicio el propio Estado de Derecho y cómo se gestionan las denuncias y los testimonios públicos. Lo peor de todo es que, en lugar de buscar justicia y verdad, se utilizan estos casos para generar polémica y dividir a la opinión pública, polarizando el debate y confundiéndonos a todos. Las contradicciones son tan grandes que parece que todo se hace para burlarse de la sociedad, para dar la vuelta a los hechos y convertir el blanco en negro y el negro en blanco en cuestión de segundos. Las posturas extremas y la falta de argumentos racionales hacen que esto se parezca más a una feria o un circo que a un debate serio sobre un tema tan delicado como la violencia de género y las relaciones familiares. El descontrol y la histeria fueron tales que parecía que estábamos en un zoológico con miles de animales gritando al mismo tiempo, un ruido ensordecedor sin sentido ni coherencia. El estallido mediático llegó a tal punto que la presión contra Belén Esteban fue insoportable, con constantes intentos de hacerla callar. Pero ella, fiel a su carácter, siguió adelante contando la verdad una y otra vez, sin importar los ataques que recibía. La acusaron incluso de ser una mala madre, de no cuidar de sus hijos, cuando la realidad es que Chiquetete pagaba clandestinamente a su padre para que se hiciera cargo de los niños porque, según rumores, Raquel Bollo estaba ausente y no cumplía con sus responsabilidades maternas. Estas acusaciones, además de falsas, resultaron ser parte de una campaña para desprestigiarla y minimizar su versión de los hechos. A partir de ahí, todo se convirtió en un espectáculo lamentable, lleno de gritos, insultos y enfrentamientos. No se trataba ya de buscar la verdad o la justicia, sino de montar un show mediático donde cada quien tiraba para su lado y nadie escuchaba a nadie. Se ponían en duda hasta las denuncias y las sentencias, y se comparaba la situación con la de otras figuras públicas, buscando excusas para justificar lo injustificable o para atacar a quien hablaba con sinceridad. La doble vara de medir fue evidente. Mientras Rocío Carrasco era exonerada y defendida a capa y espada, a Raquel Bollo se le acusaba sin pruebas y se intentaba hacerla pasar por la villana de la historia. Además, uno de los episodios más sorprendentes y conmovedores de toda esta historia estalló con fuerza cuando se dio a conocer la versión de Rocío Cortés, una mujer que durante más de 14 años vivió en un silencio casi sepulcral, guardando para sí una verdad que llevaba tiempo quemándole por dentro, pero que no se atrevía a sacar a la luz por miedo, por presión social y, sobre todo, por las posibles represalias. Su historia es el reflejo de lo que muchas personas han vivido en silencio durante años, sintiendo que si hablaban, serían cuestionadas, humilladas o incluso castigadas por atreverse a señalar lo que muchos preferían ignorar. Pero ese día, cuando decidió romper su silencio, no solo se liberó a sí misma, sino que sacudió los cimientos de todo el relato oficial que se había querido imponer durante más de una década. Rocío no habló por hablar. Lo que contó fue profundo, doloroso y terriblemente revelador. Fue un testimonio directo, sin adornos, cargado de emociones contenidas durante años, que dejó a todos completamente descolocados, boquiabiertos, incapaces de procesar con rapidez la magnitud de lo que estaban escuchando.
En cuestión de minutos, se puso en evidencia la dimensión real del sufrimiento que había sido silenciado y sepultado bajo capas y capas de manipulación mediática, de pactos de silencio y de estrategias cuidadosamente diseñadas para proteger determinadas imágenes públicas, aunque eso supusiera enterrar la verdad más cruda y humana. Sus palabras no solo removieron conciencias, sino que activaron una reacción en cadena. Empezaron a salir documentos, archivos judiciales, declaraciones antiguas, informes médicos y sentencias que respaldaban punto por punto su relato. Ya no se trataba de un simple testimonio en el aire, era una historia con pruebas, con peso legal, con hechos contrastados. Las heridas que ella describía eran reales. El dolor, las amenazas, el desprecio y la violencia que había sufrido estaban no solo en su memoria, sino también en papeles firmados por jueces y autoridades. Y, sin embargo, durante todos esos años, nadie quiso escucharla. Nadie le dio el espacio que merecía. Este episodio dejó claro que la violencia no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces es sutil, silenciosa, estructural. Se esconde detrás de sonrisas públicas, detrás de discursos vacíos, detrás de una supuesta armonía familiar que solo existe en las fotos o en las entrevistas cuidadosamente guionizadas. Rocío Cortés, al hablar, rasgó esa máscara, dejando al descubierto el dolor que muchos prefirieron ignorar. Y, como suele ocurrir cuando alguien se atreve a contar su verdad, comenzaron los movimientos para desacreditarla. De forma casi inmediata, comenzaron a surgir rumores, insinuaciones malintencionadas y estrategias perfectamente orquestadas para presionarla, para manipularla, para hacerla retractarse, o al menos, para que sus palabras perdieran fuerza y credibilidad. Querían que Rocío dijera lo que convenía, lo que encajaba en la narrativa interesada de ciertos sectores mediáticos. Se intentó por todos los medios torcer su versión, llevarla al terreno de lo útil, lo funcional, lo manejable. Pero ella no se dejó. No se doblegó. Al contrario, su firmeza y su convicción crecieron con cada intento de presión. Y entonces ocurrió algo aún más impactante. Mientras se cocinaban esas presiones entre bambalinas, mientras se tejía esa red de manipulación para forzar a Rocío a declarar contra Raquel Bollo, salió a la luz un comunicado oficial que lo cambió todo. Un texto claro, duro y sin concesiones, que desenmascaraba por completo las intenciones de quienes estaban detrás del intento de moldear su testimonio. Era, en definitiva, una prueba más de que esto no iba de justicia ni de reparación, sino de intereses cruzados, de batallas de poder, de personas jugando al ajedrez con las vidas y los dolores de otros como si fueran simples piezas. Ese comunicado mostró sin tapujos cómo funciona en realidad el sistema cuando hay poderosos implicados. Cómo se protege a los agresores con influencias. Cómo se calla a las víctimas con amenazas o con desprestigio. Cómo se construyen relatos mediáticos que no buscan contar la verdad, sino controlar el discurso público y mantener intactas ciertas figuras que gozan de privilegios impunes. Y sobre todo, dejó al descubierto algo fundamental, que hay una maquinaria perfectamente engrasada para silenciar a quien no se alinea con el guión establecido. Por eso, en medio de todo este ruido mediático, de esta maraña de intereses cruzados, de este festival de hipocresías cuidadosamente disimuladas y de esta auténtica selva de medios de comunicación comprados, parcializados o directamente manipulados, cobra un valor inmenso, casi imprescindible, el trabajo que viene realizando Mick Vasco en su canal. En un contexto donde muchos eligen callar por conveniencia o adaptarse al discurso dominante por miedo a perder privilegios, él ha optado por caminar en dirección contraria, la de la verdad, la del pensamiento crítico, la de la libertad de expresión sin ataduras. Mick se ha convertido en una voz fundamental dentro de este debate tan turbio y lleno de contradicciones. No solo por la profundidad, el detalle y la coherencia con la que analiza cada caso, sino por la valentía con la que se enfrenta a los temas sin adornos, sin filtros, sin intentar suavizar lo que debe ser dicho con contundencia. Su voz no está condicionada por patrocinadores, no se somete a líneas editoriales impuestas ni responde a intereses empresariales o ideológicos. Mick no le debe nada a ningún medio tradicional, a ningún grupo de poder, a ningún rostro público. Él solo le rinde cuentas a su audiencia, y eso, en estos tiempos de manipulación constante, es un acto revolucionario. Esa independencia se traduce en contenido auténtico, profundo y esclarecedor. A través de sus investigaciones, sus reacciones detalladas y sus análisis certeros, ha conseguido desenmascarar muchas de las mentiras que, con apariencia de verdad, se nos han querido imponer desde platós de televisión, columnas de opinión y campañas cuidadosamente coordinadas. Gracias a su labor, muchos han podido ver el otro lado de la historia. El que no interesa que se sepa, el que molesta, el que incomoda a los que están acostumbrados a manejar la narrativa a su antojo. Pero su trabajo no se queda ahí.
Más allá de su canal principal, Mick Vasco ha creado un espacio igualmente poderoso, su canal secundario, Hablando Claro TV. En ese espacio, el contenido adquiere una dimensión aún más directa, más cruda, más libre. Es allí donde realmente se habla sin restricciones, donde no hay espacio para eufemismos ni concesiones. Se le da voz a quienes han sido sistemáticamente ignorados, se recogen testimonios que incomodan a los poderosos, y se profundiza en verdades que muchos prefieren no mirar de frente. Es un canal donde se respira autenticidad, donde cada palabra tiene peso, donde se ejerce un periodismo que no busca agradar, sino contar lo que otros callan. Y es precisamente por eso que resulta tan importante suscribirse y seguir de cerca ambos espacios. No solo para estar informados, sino para no caer en la trampa de una narrativa única, prefabricada y superficial. Porque si algo ha quedado claro con esta historia es que, cuando los grandes medios fallan, cuando la justicia se vuelve ciega o se convierte en espectáculo, cuando las voces más frágiles son silenciadas, solo nos queda una herramienta verdaderamente poderosa: el pensamiento crítico. Pensar por nosotros mismos, contrastar, escuchar sin prejuicios y, sobre todo, no tragar con las mentiras disfrazadas de show televisivo o de verdad absoluta. Esta historia, lejos de estar concluida, no ha hecho más que comenzar a desplegarse en toda su complejidad. Lo que viene puede ser aún más revelador, más incómodo, más disruptivo. Y lo que está en juego va mucho más allá de la imagen de unos pocos personajes públicos. En realidad, lo que se pone sobre la mesa es algo mucho más profundo. Cómo como sociedad tratamos la verdad, cómo entendemos la justicia, cómo valoramos la dignidad de las personas que han sufrido en silencio y qué respuesta damos cuando el sistema les da la espalda. Lo que ocurra con Rocío Cortés, con Raquel Bollo y con tantas otras personas involucradas en esta trama no solo definirá los próximos capítulos de una historia mediática. También reflejará, de forma dolorosamente clara, el nivel de conciencia, empatía y responsabilidad colectiva que estamos dispuestos a asumir como sociedad. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental no desconectarse, no mirar hacia otro lado, no resignarse. Escuchar con criterio, cuestionar lo que nos dicen, y no permitir que los intereses de unos pocos se impongan por encima de la verdad y la humanidad.